Redacción Médica celebra un nuevo debate, esta vez con la colaboración de la Alianza de la Sanidad Privada Española. En esta ocasión abordaremos dos temas de plena actualidad, como son las listas de espera, cada vez más extensas tras la pandemia provocada por el COVID-19 y que por primera vez han afectado a la sanidad privada, y por otro lado, la escasez de profesionales sanitarios, una problemática que no es exclusiva de España, sino que también ha afectado a todos los países de Europa. Para ello contamos con 4 expertos en la materia. Por un lado, Carlos Rus, presidente de ASPE, Manuela García Romero, vicepresidenta segunda del CGCOM, Mar Rocha, portavoz y adjunta a la presidencia de CODEM, y Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi. Buenos días, nos encontramos en el plató de Redacción Médica para abordar un nuevo debate. Esta vez abordaremos dos temas de actualidad, de sanidad: las listas de espera, en aumento desde que comenzó la pandemia y que ha empezado a afectar ya a la sanidad privada. Y, en segundo lugar, la escasez de sanitarios, un problema que ya sufre toda Europa. Expertos de primer nivel nos acompañan en el debate de hoy y abordaremos estos dos planteamientos y propondremos soluciones desde el punto de vista de la gestión, la política, el ámbito profesional y el sector privado. A mi derecha nos encontramos con Mar Rocha, portavoz y adjunta a la presidencia del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. También está con nosotros Carlos Rus, presidente de la Alianza de Sanidad Privada Española, ASPE. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Y a nuestra izquierda se encuentra Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi. Buenos días. También bienvenido. Y Manuela García Romero, vicepresidenta segunda del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Muchas gracias. Bienvenida. Buenos días. Y bueno, empezamos con el primer bloque del debate. Y la primera pregunta podría ir dirigida a Carlos Rus y Antonio Burgueño. El COVID-19 ha provocado que las listas de espera se incrementen y la media para operarse ronde a los 5 meses. Desde el punto de vista de la gestión, ¿qué medidas hay para reducir estos tiempos y cuáles son los peores efectos de la pandemia a nivel hospitalario que podemos esperar? Bueno, yo creo que ahí el COVID ha tenido un efecto que todos conocemos, que ha sido el inicial de no incrementar el número de pacientes, sino incrementar el número de días de espera. ¿Por qué? Porque los pacientes han tenido miedo a ir al centro hospitalario, ¿no? Si recordamos un poquito el comienzo, durante el confinamiento, prácticamente dijimos, oye, se han suspendido en torno a 1 millón de intervenciones quirúrgicas. Esto ya era un dato importante, ¿no? Pasado el confinamiento, llegamos a junio, no sé si os acordáis de ese momento, donde casi empezamos a salir ya más de casa, a poder movernos, y ahí repunta un poquito la actividad a nivel hospitalario, que había caído en torno al 80%, por ejemplo, en urgencias o en intervenciones quirúrgicas, y entramos en el verano y esa segunda ola, que la esperábamos más para septiembre, empieza en agosto. No sé si os situáis en ese momento en el que de pronto dices, otra vez se para, ¿no? Nosotros en ese momento lanzamos una campaña. Es una campaña que es Lo seguro es venir. Contamos con profesionales de ámbito médico, tanto del ámbito público como privado, y se les pidió que dijeran a los pacientes cuándo no podían dejar de ir al médico. Y tuvimos casos que seguro que todos tenemos alguna anécdota de profesionales, incluso sanitarios, que llegaron tarde para tratar su propia afección, ¿no? Entonces, ahora empieza a incrementarse a medida que se va diagnosticando el número y volumen de pacientes, que yo creo que todavía queda por crecer, y ahí Antonio nos podrá facilitar datos. Y uno de los efectos que estamos viendo desde el punto de vista más negativo es que se ha incrementado la complejidad de los pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente llega en peor estado. Hay diagnósticos que se tenían que haber producido hace meses, llegan con retraso y llegan en una situación pues, peor o más complicada. Yo creo que como punto de arranque serían los puntos más interesantes, ¿no? O más relevantes. Sí, Carlos apunta algo muy interesante, que además es verdad. La interpretación de la lista de espera no tiene nada que ver en el pre-COVID con el post-COVID, ¿no? Porque no es tanto cuántos están identificados y esperando que le llamen, como los que no han conseguido todavía llegar a esa lista, ¿no? Si vemos el número de entradas y salidas de lista de espera, bueno, pues el diferencial ya era negativo. O sea, había más entradas en el sistema que salidas por intervenciones quirúrgicas a finales de 2019. Pero estamos hablando que eso se ha ido incrementando y que ahora mismo, efectivamente, el pelotón está antes del diagnóstico y en proceso diagnóstico. Por lo tanto, es razonable que la lista de espera quirúrgica haya bajado.
el dato que apunta Carlos y que hemos conseguido actualizarlo con los últimos que se han publicado, van aumentando eso que tú estás diciendo. Están en torno, tú estás diciendo, hablamos de más de 1.200.000 que tendrían que estar a un ritmo normal de 2019. Es decir, tenemos si había 600.000, otros 700.000 pacientes que están ocultos al sistema. Es una demanda no oculta. Eso que está pasando, pues que está llegando, y me meto ya y por tanto entraremos a debatirlo después, ¿dónde está el problema en el resto del proceso? Ahora primaria está empezando a resolver más, pero todavía no está llegando mucho. Por terminar un dato, como decía Carlos, el número de entradas en lista de espera por semestres, comparando los junios, el más bajo de toda la lista es el de 2021, 236.000. Es decir, pacientes que han conseguido llegar a que se les apunte a lista de espera frente en el 2019, 419.000. O sea, estamos en un momento en el sistema está reventado a nivel de demanda. Y además de los hospitales también preocupa el colapso en primaria. ¿Qué se puede hacer para solventar este vacío en el primer nivel asistencial desde el ámbito político y desde la gestión? Esta pregunta va más bien dirigida para Manuela y para Mar. Bueno, yo quería decir en primer lugar que las listas de espera quirúrgica, como bien se ha dicho aquí, tomando el tema que habéis dicho, creo que es la punta del iceberg. Detrás de esto hay una demanda que no se ha satisfecho y hay muchos pacientes que no han acudido bien por miedo o bien porque hay dificultades para la accesibilidad a ser diagnosticados y por lo tanto incluidos en la lista de espera, y esa es una realidad. Y en primaria pues ocurre prácticamente una situación similar. Es difícil el acceso, pero además partíamos de una base donde había un déficit de profesionales muy importante. La situación de primaria es una crónica que ya se había anunciado previamente. Todos sabíamos que estábamos mal y con esto de la COVID pues ha habido una sobrecarga asistencial muy importante. Con lo cual el acceso empieza a ser ahora de una manera fluida, pero primaria necesita mucha inversión de capital, necesita además mejorar muchos aspectos para hacerla una atractiva y sobre todo necesita desburocratizar la situación, tener más tiempo por paciente, es decir, necesita una reforma integral, con lo cual hay muchos pacientes que en el momento actual no llegan al primer nivel asistencial y esto hay que solventarlo. Sí, desde luego la atención primaria si colapsa y como estamos viendo que está ocurriendo en estos momentos, tiene una repercusión sobre el resto del sistema. Si ya tenemos a los hospitales sobresaturados tras el COVID y con una lista de espera, no solo la quirúrgica sino la diagnóstica sobre todo, donde tenemos que apostar sobre todo es por ese refuerzo de primaria que ya efectivamente desde hace mucho tiempo se venía anunciando. Tenemos una falta de enfermeras, de médicos también en primaria, pero de enfermeras fundamental porque es precisamente en este nivel asistencial donde las enfermeras tenemos mayor papel, si se puede decir, sobre todo en la promoción, en la prevención, en la educación sanitaria, pero también en la atención a la demanda que puede ser derivada a los médicos y de esa manera desburocratizar, evitar que el paciente pueda esperar si directamente acude a la enfermera y la enfermera puede hacer esa valoración integral de las personas que acuden por cualquier situación, derivar al médico aquello que puede ser susceptible de tener una patología. Con lo cual es fundamental empezar a apostar por ese nivel asistencial con la colaboración de todos los profesionales que están dentro de ese nivel que a su vez va a tener repercusión sobre el resto del sistema sanitario. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo en ese aspecto, en que primaria necesita de un equipo multidisciplinar e interdisciplinar, ¿no? Cada uno dentro de sus áreas de competencias. Creo que es fundamental la interacción para poder salir de esta situación. Pero además de esto hay una sobrecarga muy importante que necesita músculo profesional y que necesita invertir. Yo que no discuto eso porque seguro que es así, sí diría que se hiciera resolviendo antes una cuestión. ¿Cuánto de ese problema, que lo hay muy gordo en primaria, porque como estamos diciendo el proceso, el paciente no ha empezado a ser diagnosticado, la pelota está, lo que venía habitualmente, la prevención y lo acumulado, la tengo en primaria, empiezo a despejar como puedo. ¿Cuánto hay de coyuntural por el momento estamos viendo y cuánto es un problema estructural que realmente requiere ajustes? Y cuidado, porque también el problema no es homogéneo en todo el país, va por comunidades autónomas e incluso por áreas dentro de las comunidades autónomas. Entonces, no digo que no haya un problema estructural, seguramente lo hay porque esto es un tema recurrente desde mucho antes del COVID y del COVID, pero hay que dimensionar bien, porque seguramente
buscando la respuesta, pues hay que incrementar la capacidad de respuesta del sistema, que nos preguntaba la redactora, pues evidentemente hay que incrementar la capacidad de respuesta. Buscando eficiencias, como tú planteas, saber quién hace qué, cómo jugamos las eficiencias, metemos más recursos o no, y sobre todo, juguemos con todos los recursos que tenemos. Es que ahora, si siempre ha sido importante, ahora es vital que la privada pueda también ayudar a desbloquear esta situación, pero fundamental. Sí, al final han sido también pocas, o sea, las comunidades autónomas, de inicio ya en el año 2020 solamente hubo una comunidad autónoma que se decidió a poner un plan de choque específico por la lista de espera que podía generar el COVID, que fue Andalucía. Voy a seguir haciendo la lista de espera habitual y los conciertos habituales, pero voy a sacar, aprovechando estos fondos que me vienen, no solo para atender COVID, no solo para reforzar en medidas de COVID, sino también para ir adelantando todo lo que pueda de lista de espera. Ayer me anunciaban que se iba a ampliar otros 6 meses más, hasta junio, incluido el próximo año. Entonces, estos planes de choque son específicos. Lo que pasa es que, claro, mezclamos temas que son muy importantes, porque decimos, oye, estamos hablando del correcto cómo compartimos las competencias profesionales, cómo hacemos que sea más eficiente. Estamos hablando de cómo hacemos más atractiva la primaria, porque cuando vamos al MIR y vemos las plazas y vemos que el Ministerio las va incrementando, que nosotros queremos que lleguen a 10.000 y han ido incrementándose, y dices, oye, se va incrementando, pero siguen quedándose muchas plazas. Y esto lo hablábamos con el director general de Ordenación Profesional la semana pasada y decía, es que Carlos, es que se nos quedan muchas plazas libres. Dice, ¿y cuáles se quedan? Dice, ¿las de dermatología? Dice, no, se queda primaria. A la primaria le falta gancho. Perdona, porque estamos en lista de espera y a lo mejor estoy derivando a otros temas, pero que se han puesto encima de la mesa. Entonces, hay un problema de competencias. La formación, por ejemplo, de la enfermería no es la misma ahora que hace 20 años. Yo creo que tiene muchísima más capacidad. El papel del médico es cada vez más necesario, como bien yo creo que apuntabas, necesita más tiempo con el paciente. Hay que descargar al médico de lo que no sea fundamental. Hay que quitar esa burocratización que existe y después otro dato que también es relevante, que al final está implícito en lo que estamos comentando, es que por primera vez tenemos lista de espera en el ámbito privado, cosa que no ha existido. O sea, tenemos saturación de servicios. No hemos llegado todavía a los niveles de actividad que teníamos en el año 2019. En 2020 tuvimos una caída importante y en el 2021 todavía no hemos llegado a ese nivel de actividad. Digo porque se conjugan muchas cuestiones que son muy importantes y a mí me gustaría por lo menos que las tuviéramos en cuenta, ¿no? en el debate. Al hilo de esto último que has mencionado, se calcula que la privada tiene alrededor de 1 millón de pacientes que ni siquiera han podido acceder al sistema durante esta última la crisis sanitaria que estamos viviendo. ¿Qué consecuencias cree que podría acarrear? Bueno, las que está acarreando ya. O sea, ya empezamos, como decíamos antes, que vienen pacientes y vienen peor de lo que venían antes. Entonces, cuando hablamos con los hospitales de qué está pasando, dice que el paciente nos llega peor. El paciente nos llega en peores condiciones, en peores circunstancias. Y esto, pues, es un problema luego con los profesionales. Porque muchas veces el paciente en el ámbito privado llega por el seguro. Y por el seguro lo que se le está pagando al profesional es una cantidad muy baja. Y además le das un paciente que es mucho más complicado. Y entonces entramos en un círculo vicioso donde no hay una solución buena si todos los actores que participamos no nos ponemos de acuerdo. Y esto yo creo que si el COVID ha traído algo, ha traído palancas y situaciones que podemos aprovechar y que en otras circunstancias eran impensables. Entonces, yo creo que es un buen momento para hacerlo, ¿no? Y yo quería apuntarte ahí que también el COVID ha traído algo que creo que tenemos que aprovechar, que es lo que la medicina de vanguardia, que es a donde tenemos que ir, porque lo que nos hemos dado cuenta es que igual los protocolos hay que revisarlos también, porque estábamos viendo o generando numerosas visitas que se han visto que se han pospuesto y que en muchas ocasiones no ha tenido ningún tipo de repercusión. Y esto voy a lo que es la medicina personalizada, que se entiende que es el futuro, pero si ponemos una mamografía, por ejemplo, igual no es que haya que hacerla cada 6 meses a la que tenga 50 años, sino a lo mejor a una persona de 34 años por determinadas patologías hay que hacérsela desde que tiene 34 y a otra la de 50 pues podíamos hacérselo a la edad de 60 años. Es decir,
Eso tenemos que caminar hacia el futuro y hacia la innovación, y creo que la medicina de vanguardia es algo positivo que ha podido dejar también el COVID en estos momentos en el área de atención primaria. Y solo apuntarte que es cierto que a atención primaria hay que hacerla atractiva, y que no solo atractiva porque no se coge en Plaza Mir, porque tú como médico lo que quieres es atender al paciente de una manera, realizar también todo, o sea, realizar una promoción y prevención de la salud que también se realiza en las consultas, poder acompañarlo, poder conocer a su familia, y para eso hace falta tiempo, hace falta una continuidad en tu trabajo asistencial, y por lo tanto no se puede tener una precariedad laboral como tenemos en el momento actual, que más del 50% tienen contrato temporal, y también hay una realidad muy diferente según las comunidades autónomas. Entonces aquí sí que las 17 comunidades autónomas tienen realidades distintas. Castilla-La Mancha no tiene nada que ver con la realidad que te puedas encontrar en las Islas Canarias o que te puedas encontrar en Baleares. Son realidades completamente diferentes y situaciones completamente distintas, ¿no? Realidades diferentes también, que dependen mucho también de la demanda que tienen los pacientes sobre el sistema sanitario. No es lo mismo cuidar a una población más envejecida o más cronificada, con mayores pluripatologías o con mayor nivel de dependencias, cuando también tenemos unas ratios, y ahora nos vamos a la falta de profesionales, con unas ratios deficientes como tenemos ahora mismo, ¿no? Se lleva denunciando desde hace mucho tiempo, se lleva anunciando desde hace mucho tiempo, y la Organización Mundial de la Salud antes del COVID ya hablaba de una escasez de enfermeras a nivel mundial de 9 millones. Ahora la cifra, después del COVID, en 13 millones esa falta de enfermeras en los próximos años. No solo por las jubilaciones que va a haber, porque va a haber muchas enfermeras que se van a jubilar en los próximos años, que tienen que atender a esa población cada vez más envejecida y con lo cual con mayor necesidad de cuidados, que es precisamente a lo que nos dedicamos las enfermeras. Y además ahora nos encontramos con esta saturación que ha habido, no solo de hospitales, sino con la sobrecarga tan grande que hemos sufrido los profesionales, a los que no se nos está permitiendo todavía descansar y vamos a por una sexta ola. Nos encontramos solamente en la Comunidad de Madrid con un abandono de profesionales de cerca de 400 en los últimos meses, que parece una cifra que no es muy espectacular. Pero cuando hablamos de que dentro de los próximos 4 años más de 4.000 se van a jubilar y que no vamos a tener un real cambio generacional, cuando además estamos viendo que no se está apostando por ese desarrollo profesional que tenemos las enfermeras para asumir mayores competencias, no solo en la atención primaria, sino cuando hablamos de los internos residentes, ¿no? La formación sanitaria especializada, las enfermeras somos especialistas y nuestro sistema sanitario público no nos está absorbiendo, con lo cual es una gran oportunidad que tiene el sistema privado de absorber todo ese talento a un coste cero, porque eso lo asumimos toda la sociedad, a un coste cero esa formación de profesionales sanitarios especializados que el sistema sanitario público no está absorbiendo. Tenemos enfermeras especialistas para cuidados complejos. Cuando hemos visto esa sobresaturación de las UCIs durante el COVID, por ejemplo, cómo hacía falta esa experiencia y ese conocimiento específico en ciertas unidades, tenemos una oportunidad. No solo tenemos problemas, como es la lista de espera o como es la sobresaturación o el colapso de la atención primaria, sino que tenemos una oportunidad de desarrollar esas competencias que ya tenemos, esa formación las enfermeras, y que es el momento de que se nos dé paso también para poder asumir mayores responsabilidades. La enfermería tiene una característica muy interesante. Por su formación y por su propio desarrollo profesional, tiene una visión de conjunto muy importante. El médico lógicamente, está especializado suyo, conoce bien las derivaciones dentro de su ámbito, pero la enfermería tiene una visión de conjunto. En un momento donde las soluciones pasa por afinar la capacidad de respuesta del sistema, que es decir, que al paciente haya que hacerle lo que haya que hacerle, todo lo que haya que hacerle, pero solo lo que haya que hacerle, y lo antes posible, eso es calidad. Lo demás son, adornar esto, y esa visión de conjunto es muy importante para que fluya mucho mejor y podamos resolver el grave problema que hay, que es el pelotón, las colas que hay ahora en primaria, que van pasando a otros lados y que van buscando la salida hacia la privada, que el sistema público tiene que irlo buscando también y jugar con todos los recursos. Pero eso es fundamental, esa visión yo siempre la he encontrado. Hombre, hay de todo como en botica y médicos que tienen esa visión, muchos también, ¿no? Pero evidentemente por deformación o por formación profesional, pues la enfermería lo lleva innato, ¿no? Y ya hemos abierto el melón de la escasez de sanitarios. ¿Qué otros problemas han afectado para que haya falta de personal sanitario
precisamente y sea precisamente más acuciante tras la pandemia? Bueno, este no es un debate que haya empezado ahora. En el año 2010 ya la OMS comenzaba a avisar de que había que hacer planes para los recursos humanos porque era imprescindible, pero es que en el año 2013 la OMS hace una campaña que era "Sin profesionales no hay salud", y en esa campaña incluso hace que se firme un código ético voluntario para que desde los países ya se daba en aquel entonces lo que es la fuga de profesionales, y desde los países de menor renta no se fuesen a países de mayor renta con un concepto ético y un código voluntario. También la OCDE ha intentado ver otra cosa, que es que nos hemos dedicado mucho a los números, pero no solamente hay que mirar números, porque a lo mejor un déficit de 4.000 médicos no dice nada, pero si ese déficit es en un momento determinado, en una región determinada y en una sociedad determinada, con unas circunstancias como son un envejecimiento, pues puede ser muy importante. Y con esto lo digo porque en ocasiones la ratio media de alguna población puede estar incluso por encima de la media nacional, pero cuando ahondas hay zonas de menor cobertura dentro de la misma comunidad autónoma o dentro de la misma región. Y eso fue algo que la OCDE puso de manifiesto y diversos estudios han puesto de manifiesto en los últimos momentos. Aquí en Europa hay una preocupación que es exactamente similar ya desde el año 2010, y los últimos estudios que hay en España son los de demografía que se hizo desde el Consejo General, que se publicaron en el 2018, y también los de la oleada que se publicó de la situación de la profesión médica, que se publicó en el 2019, y por supuesto el propio Ministerio de Sanidad se ha preocupado cada 2 años, aproximadamente la última revisión es de diciembre del 2019, en poner de manifiesto el déficit de profesionales. Es decir, el diagnóstico creo que está hecho, faltan profesionales, médicos especialistas. Hay un envejecimiento importante de la cantidad de profesionales, un envejecimiento importante de la población médica. Y lo que ocurre es que hay también un embudo importante en el MIR. Ahora ¿aumentamos el número de médicos en formación? Sí, hemos aumentado el número de grados, pero ahora no sacamos plazas MIR suficientes como para asumir los grados. Con la dinámica de que estos grados de medicina no pueden trabajar en sanidad pública en teoría en ningún lugar, porque no están cualificados. Después de 10 años de formación, después de 6 años de formación y un número clausus para entrar considerablemente. Entonces, las plazas de formación hay que abrirlas, hay que aumentar el número de plazas MIR, pero hacerlo también con un poco de lógica, haciéndolo con herramientas que te digan cuáles son las especialidades que están deficitarias y las unidades acreditativas, porque claro, hay un límite que es la capacidad de formación que tiene el hospital también, que también está limitado. Entonces hay que ver dónde hace falta, y para eso hay que estudiar, sentarse y mirar qué especialidades hacen falta, en qué lugar hacen falta, y es una tarea pendiente. Hay 2 tareas, un plan de recursos humanos como Dios manda, y el segundo, un registro de profesionales sanitarios adecuado para saber lo que tenemos. En eso somos coincidentes, o sea, hace falta ese plan estratégico nacional donde se mida la necesidad de profesionales, de qué profesionales además estamos hablando, en qué áreas y a qué población van a atender. Esto va a depender efectivamente de hacer ese mapa demográfico bien hecho y con una previsión de futuro donde se aúne qué número de profesionales salen de las universidades, quiénes pasan por esa formación sanitaria especializada, tanto médicos, enfermeros, farmacéuticos u otros profesionales sanitarios especializados, que también los hay y que también son necesarios en el sistema, aunque ahora actúan en un menor número, ¿no? Pero se tiene que hacer ese plan estratégico nacional con esa necesidad, midiendo esa necesidad no solo de los recursos, sino las necesidades que tiene nuestra población, que tiene ahora y que va a tener a futuro. Somos uno de los países, si no el país, con mayor tasa de envejecimiento de la población, pero que esto va a crecer, sí. Que va a crecer de Europa desde luego. Ya con Japón no me la juego tanto, pero de Europa desde luego. Y con una previsión de futuro, con mayores patologías crónicas, y ahí
Yo como enfermera se lo digo. Al envejecimiento activo, ¿no? Y no eso tengamos, es lo que claro, o sea, claro. La lógica es ir hacia un envejecimiento activo donde la gente mantenga las capacidades que tienen lo más, el mayor tiempo posible. Pues ahí que voy. la dependencia y que la discapacidad llegue lo más tardía posible. Ahí voy. En la edad. Ese plan estratégico tiene que basarse fundamentalmente en la prevención que se va a hacer, en la calidad de vida que le vamos a aportar a las personas para las que trabajamos. Lo que hacemos los sanitarios, médicos, enfermeras y otros sanitarios, es fundamental para la calidad de vida de nuestra sociedad. Con lo cual hay que tomarse en serio esos recursos humanos que son tan necesarios. Otros sanitarios, muy interesante, porque evidentemente ahí la farmacia, por ejemplo, son profesionales sanitarios y tiene mucho que decir, ¿no? El profesional de farmacia, la oficina de farmacia, ¿no? El jefe está trabajando también y yo creo que también hay que contar con ellos y con todos los recursos disponibles para salir de esta, ¿no? Y en el dimensionamiento de recursos hay que tener en cuenta muchos factores. Evidentemente hace falta un plan de recursos humanos, válgame Dios, pero no solamente decir cuántos, sino cómo los tenemos, un plan de recursos humanos con letras mayúsculas, es decir, con letras mayúsculas, ¿no? ¿Dónde, cuándo y cuánto se les remunera? ¿Cuáles son las motivaciones para retener talento? Para retener talento, oiga, pues alguien se queda en su puesto de trabajo si está a gusto. Si le pagan más, bueno, todos sabemos que eso viene bien, pero no es el único motivante de seguir en tu puesto de trabajo. Y teniendo circunstancias, podríamos hablar de zonas de Madrid donde por las mañanas el médico de atención primaria o la médico, me da igual, está tomando café, mientras que en otras zonas se están quedando a abasto. Por lo menos antes de la pandemia, ahora no lo sé, antes de la pandemia por lo menos. Y por la tarde siguen tomando café porque es que la gente está buscando la atención privada y está buscando hospital privado que hay cola. Entonces, quiero decir, pues se van a donde quiere, pero evidentemente hay que dimensionar en función de la demanda, que es la demanda de patologías, pero también la intensidad de demanda que varía en función de recursos. Es muy complejo esto. Muy complicado. Yo creo que dejamos la pelota ahí para que la quiera recoger. Me cuesta mucho trabajo pensar que los centros de salud estén tomando café realmente en los momentos. Lo he visto. También tendrán media hora para tomar café. No, perdón. Media hora, por supuesto, no sé, no quiero que lo discuta, y sus descansos. Por Dios, válgame Dios. Pero hablo de tomar café para las 7 de la mañana y no me lo han contado. Y la gran parte de los días. Y no me lo han contado. Puede usted contaros como punto de partida, ¿no? Con este tema de la escasez de sanitarios. Nosotros pertenecemos al Europeo de Hospitales y hace mes y medio tuvimos reunión y estaban pues todos los países, ¿no? Alemania, Francia, Grecia, Italia, bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Rumanía, tenemos hasta Rusia metida en esta. Y nosotros sacamos esta preocupación. Oye, nos faltan profesionales. De hecho, hemos hecho un estudio, punto de partida, el 95% de los hospitales tienen un problema medio o alto para contratar enfermería. Es decir, 9 de cada 5 hospitales está buscando un profesional de enfermería y no lo encuentra. En el caso de los médicos, era el 63% de los centros. Hay en determinadas especialidades, ¿no? Pero era una media que yo creo que es bastante significativa. Bien, este es el punto de partida. ¿Qué otro punto de partida tenemos? Dice, no tenemos un registro. O sea, no tenemos, y perdonadme la expresión porque hablamos de persona, un inventario. Dice, oye, ¿cuánto tenemos de este recurso? ¿Cuánto tenemos de este? Dice, no lo sabemos. Dice, ¿cuándo estará? Dice, se plantea que para el próximo año. Dice, y ahora tenemos una serie de palancas. Dice, porque estos son las circunstancias, lo que tenemos. Y es cierto, tú dices, oye, ¿cuánta enfermería sale al año de la facultad? Dice, 9.000. Y dices, oye, ¿cuántas necesitamos? Y dice, muchísimas más. O sea, no damos abasto. Pero tenemos una serie de palancas que son mucho más sencillas y que no se están utilizando. Aquí tenemos el problema de las homologaciones. Dice, pero si esto no es la gran solución. Dice, no, si habrá 3.000 en médicos ahora mismo pendiente y en enfermería muchos más. Unos cuantos más, sí. Unos cuantos más. Y dice, ¿cuál es el problema? Dice, que se ve caso a caso. Dice, en un segundo, ¿usted ya ha estudiado esta facultad, ese plan de estudio y es válido? Los señores que estén en esas circunstancias, no, esto no pasa. En las homologaciones ahora mismo hay un proyecto normativo y se está modificando. Y se quiere establecer un sistema que sea pues, más ágil. Dice, es importante, pero es primera palanca, homologaciones. Y aquí entramos en el problema, porque aquí el problema es, oye, si empezamos a traer profesionales de fuera, este problema que yo os planteo, todos los países de Europa, todos, sin excepción, todos tenían exactamente el mismo problema. El segundo problema, dice la compatibilidad. Tenemos una sola normativa, es del 86, absolutamente envejecida. Se trata igual a un profesional como del derecho que a un médico. Dices, ¿sí? ¿Esto es así? Dice, sí, porque claro, si yo soy abogado y trabajo en la administración, por la tarde tengo una información que es privilegiada que me puede ayudar. Dice, esto no es legal.
Pero un médico que trabaja por la mañana en lo público, por la tarde trabaja en lo privado, ¿y qué te lleva? Dice, experiencia y conocimiento. Dice, oiga, no se puede tratar igual. Y con la misma normativa tenemos comunidades autónomas en las que al entrar a trabajar en el ámbito público firmas un documento por el que no vas a tratar a un paciente, que es tratar lo público o lo privado, y se acabó, no hay más trámite, y otras donde es imposible compatibilizar la actividad y estamos compitiendo. Y esto con el COVID ha ido mucho más allá. El tema de las competencias profesionales podría ser una solución, porque al final tú dices, oye, si no tenemos un recurso, que se comparta o que se vea cómo se reparten esas competencias. Y el tema de las plazas 1000 o por otro lado, a seguir. Sí, y dices, oye, es un problema de atención primaria. Y dice, bueno, es un problema de atención primaria porque son las plazas que quedan vacantes, pero es un problema de que hay muchísimas especialidades donde no hay suficientes plazas y seguimos compitiendo. Y esto de competir en este ámbito no es lógico ni debería de ser. Y reconociendo ahora mismo que la escasez de sanitarios es un problema que no solo afecta a España, sino que a todos los países de Europa, ¿creéis que es necesaria una intervención política o algún plan de acción común para hacer frente a esta situación que parece que a medida que avancen los años va a ser más grave? Yo os apuntaba que eso, la Organización Mundial de la Salud, desde el COVID, ha aumentado en la necesidad de 4 millones más de enfermeras que va a haber en los próximos años, un total de 13. Cuando hablabas, Carlos, de la falta de enfermeras que encontráis en la privada, efectivamente, pero tenemos que hablar también de cuánto talento hemos dejado que se marche fuera de España en los últimos años. Claro que hace falta una retención del talento a nivel europeo, pero a nivel español también. Estamos formando a las mejores enfermeras para exportarlas fuera. Antes iban a Reino Unido, ahora con el Brexit han venido muchas, o se han ido a Alemania, por otras circunstancias han vuelto, pero ahora mismo se están yendo, por ejemplo, a Estados Unidos, con lo cual ya salimos del entorno europeo. Ya las enfermeras no solo emigran en su mayoría a Europa, sino que están buscando otros lugares donde ven muchísimo más atractivo el poder trabajar, porque se las reconoce más, porque el desarrollo profesional sí se les reconoce, sí se les paga, tienen una menor carga de trabajo, una mayor responsabilidad reconocida, unas ratios con las que se trabaja mejor. Entonces estamos hablando que efectivamente necesitamos ese plan donde no solo se hable numéricamente de la necesidad de profesionales y se actúe desde la universidad hasta su jubilación, sino también con las condiciones laborales y profesionales que están teniendo. El mismo director general de Ordenación Profesional nos decía la semana pasada que no era tanto lo que salía. Si en este momento, por ejemplo, la Comunidad de Madrid se ha incrementado el personal de enfermería, desde un punto de vista salarial, un 30%. Nosotros hemos bajado en actividad, hemos bajado, por supuesto, en facturación y, sin embargo, hemos subido en 5.000 profesionales durante el año 2020. Y dices, oye, ¿y enfermería? Dice, se está pagando un 30% más y el problema que hay es que no tenemos. Dice, no, pero es que se han ido fuera. A mí lo de, oye, es que me he ido fuera a Alemania y allí me pagan 4 veces más y seguro que la vida es la mitad de barata que aquí. O sea, que muchas veces decimos, oye, ¿por qué me voy? Pues no sé por qué te vas, pero lo que sí tengo claro es que cuando se tienen en cuenta las retribuciones y se hace el comparativo entre lo público y lo privado, en lo público es más fácil hacer la cuenta, con un poquito de conocimiento, que tampoco es que sea muy sencillo, pero más o menos. Dice, en lo privado, dice, nos vamos a convenio. Dice, no, convenio no. En Madrid no hay una enfermera que cobre según convenio. Pero es que además ya hemos subido el sueldo un 30%. Entonces, es un debate que tú dices, es un debate que hay que tener, pero hay que tener un debate de, oye, ¿qué hacemos de aquí a futuro? Porque con 9.000 profesionales de enfermería saliendo al año no nos vale. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la cronicidad, hacia el envejecimiento, todo muy positivo, pero no nos vale. Tenemos el mismo problema en el ámbito médico. Dicen, bien, y esto requiere un debate, requiere hacer ese registro, requiere ver cómo vamos a planificar. La planificación son 10 años y mínimo 4. Es decir, que son planificaciones que ya vamos tarde con el estudio y los datos que tú dabas, que todos conocemos desde el 2010 lo que venía, este problema que venía. Pero sí tenemos una serie de cuestiones que sí se pueden tocar ahora, que son mucho más inmediatas. No, yo quería comentar en eso que te refieres, en el tema de homologación, como has dicho previamente. Yo creo que la homologación podemos acelerar lo que quieras. Lo que creo que debe de ser es transparente, pero transparente y cuidando siempre la seguridad del paciente, porque no nos podemos olvidar que lo que no podemos sacar son personas que no estamos, a trabajar, personas que no estamos a 100% seguros de que tienen las competencias y las capacidades suficientes como para tratar, es decir, que son médicos. Entonces, las homologaciones, yo creo que el criterio de calidad de la homologación es imprescindible.
O sea, es imprescindible. O sea, la responsabilidad de colocar cualquiera de nosotros a una persona que se ha dado casos de que no tiene la formación, te vas, por ejemplo, a un tipo de diplomatura, y si no, en cualquiera de los que están en el registro lo puedes observar, y pones a una persona que no es médico, con las competencias de un médico, a tratar a una población, no nos lo podríamos perdonar. O sea, creo que realmente hay que ser súper mega cuidadoso. Ahí vamos a estar de acuerdo, pero lo que no puede haber es un atasco permanente. No, hay que ser transparente y ágil. Transparente y ágil. Este sirve o este no sirve. Y el suyo está pendiente de... Me consta, porque estamos dentro de este proceso, que mucho es cuando se le solicita una información a la persona, no hay un feedback. El que ha enviado los papeles le solicita cualquier elemento más aclaratorio y no aporta esos elementos. Entonces, quiero decir que la lentitud tampoco es tanto por el proceso, sino el proceso en sí. Cuando le envías algo, no hay una respuesta rápida tampoco por parte de los que han solicitado la homologación. Y luego, en cuanto te has referido del tema de la competencia, ¿no? O sea, de la compatibilidad del ejercicio sanitario, o sea, del desempeño profesional en sanidad pública y en sanidad privada, creo que hay otro dato a tener en cuenta. En primer lugar, es que los médicos, y ahora hablo de la profesión médica porque es la que conozco y la que represento, el perfil está cambiando. Estamos hablando de médicos millennials. Si tú haces estudios en medios, los que hay, te dice que tienen aproximadamente una idea de trabajar entre 30 y 42 horas. El perfil es diferente. En los médicos de 65 años que ahora termina, el 30% podrían prolongar su actividad asistencial sin ningún problema, estarían dispuestos a prolongarla. En cambio, si esta proporción lo pasas a los jóvenes o a los millennials, que son los que próximamente entrarán a formar parte de esto, tampoco tienen mucha decisión en prolongarla, con lo cual creo que la competitividad está en que cuando termines el MIR tendrás que decidir en la mayor parte de las ocasiones si irte a trabajar a la sanidad pública o irte a trabajar a la sanidad privada. Estás hablando de una cuestión previa, o sea, estás hablando de decir, oye, yo como profesional médico termino mi formación y decido dónde voy a trabajar. Exacto. Y lo que yo estoy diciendo es, oye, tenemos una normativa que permite que en una comunidad autónoma el médico no pueda elegirlo. No puede elegirlo. O aquí o aquí. O sea, este verano, en una comunidad de la que no quiero dar el nombre, 2 profesionales de un área, diagnóstico por imagen, contratados, llamada de la consejería, por favor, hasta después de verano no me los quitéis. Pero no me los quitéis, no. Lo que tienes que hacer es permitirnos que el profesional, si quiere, pueda compatibilizarlo. Dice, ¿que viene un perfil nuevo? Sí, todos somos cada vez más conscientes de que viene un perfil distinto y no solo eso, cada vez es mayor el número de mujeres en el ámbito de la sanidad, público y privado. Y cada vez más busca una conciliación familiar. Y entonces dice, oye, yo no quiero esto. No quiero esto. Conciliar los hombres y las mujeres, sí, entiendo. Sí, parece que, sí, parece que no, ¿eh? Siempre la carga de la sociedad en general. La conciliación es de los hombres y las conciliamos mujeres. antes, y yo tengo 5 hijos, que soy muy consciente. Pero lo que estoy diciendo es que el perfil cada vez más femenino hace que estas cuestiones cada vez estén más presentes. Pero no es lo mismo que una persona diga, yo solo quiero trabajar 32 horas, a que no se le permita trabajar en el ámbito privado si lo quiere. Que la compatibilidad viene a esto. Y con ello, entonces, ¿qué legislación creen que es la que se debería de poner sobre la mesa para que esta actividad sea compatible tanto la pública como la privada? Que cada... Volver hacia atrás porque eso estaba ya resuelto. Primero, mira, el modelo que tenemos en Madrid sí es muy sencillo. Dice, la compatibilidad, según la comunidad autónoma, o sigue al profesional o sigue al paciente. Dice, tiene que seguir al profesional. ¿Y el profesional qué es lo que no puede hacer dentro de lo privado? Atender a ningún paciente que venga por financiación pública. Dice, ¿por qué? Dice, porque ahí se puede dar una mala conducta. Entonces hay que evitar la posibilidad. Dice, y con esto se acabó el problema. Dice, desde mi punto de vista, totalmente. Dice, sigue. Ahora, tenemos comunidades autónomas que dicen, si su centro hace concierto, no puede trabajar profesionales que trabajen en el ámbito público. Dice, no podrán tratar a esa tipología de pacientes. No podrá, pero es que nosotros trabajamos para el ámbito público en un 15%. Sí, el resto es aseguramiento y paciente privado. ¿Por qué no puede trabajar en los otros ámbitos donde no hay financiación pública? Sí, además, el que quería complementar su sueldo, sus motivaciones más allá del ámbito público y se veía más completo profesionalmente, pues le coartas. Con lo cual, los motivos más para coger a lo mejor las maletas y decir, pues me voy a ver qué hay por el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues... En el tema de los profesionales, en el número de profesionales, yo tengo aquí un dato muy interesante, que empiezo a pensar
que el tema es muy coyuntural en primaria, más que estructural, ¿no? Posiblemente estructural también tenga, pero no lo sé. Pero fíjate, entre el 2015 y 2020 el número de profesionales de atención primaria se incrementan en 30.000, entre 2015 y 2020, luego sí que se incrementan. Pero curiosamente entre el 19 y el 20, o sea, el año donde empieza la pandemia, el problema de la pandemia, solo un incremento de poco más de 1.000. Me parece que había un incremento y justo cuando empieza el mogollón, me parece que se frena el número de profesionales, el incremento, ¿no? Y es cierto que en cuanto a los médicos en ese periodo, se viene estableciendo en torno a los 36.000 la atención primaria. Estos datos son del Ministerio. Sí. Otra cosa es la interpretación de los mismos y la... Yo lo que creo es que ahí siempre tenemos que tomar en cuenta un elemento, y es que el médico de familia, cuando tú generas una serie de plazas de formación, no estás 100% seguro de que vaya a trabajar a un centro de salud, porque el médico de familia en muchas ocasiones está trabajando en un centro, atendiendo urgencias en los hospitales, con lo cual cuando el cálculo aproximado tanto por parte del Ministerio como por parte de los datos que tenemos en el momento actual, es que aproximadamente de las plazas que tú sacas, solo el 50% realmente van a revertir en plazas en un centro de salud. Con lo cual, tú dices primaria y todo pensamos centro de salud. Y dice, bueno, pues voy a hacer más plazas para primaria y voy a sacar, ¿cuántas necesito? 2.000, pues voy a sacar 2.000. Solo vas a tener 1.000, porque el resto se van a ir a urgencias hospitalarias, a urgencias a paliativos. Muchos de ellos también están supliendo un déficit importante que hay de geriatras a nivel de toda España, y con lo que viene con el enfermo crónico pues también. Entonces está ocupando otra serie de áreas, claro, que todavía hace mucho más difícil la predicción de lo que va a ocurrir si aumentan las plazas MIR solo de atención primaria, porque el campo de atención primaria es muy amplio. O sea, de atención primaria me refiero, perdón, de médico familiar y comunitario, porque el campo es muy amplio. Lo que aseguro que ahora mismo estamos ante un problema muy grave que con los recursos disponibles pues difícilmente se va a afrontar sin tener complejidades, pues que temas muy críticos como es el tema de la oncología y el cáncer, ¿no? que están llegando muy complicados por no hacerse un diagnóstico a tiempo y mucho menos poderse llevar un cribado poblacional para poder detectar a tiempo, ¿no? Y eso sí que es un problema bastante grave que va a tener una repercusión, si no la tiene ya, porque algún artículo se está publicando ya sobre un incremento de mortalidad en base a esto, ¿no? Y esto sí que es un problema desde el punto de vista humano, ¿no? O sea, que el tema no es baladí, es muy complejo. Y hila perfectamente el problema de la lista de espera, y además el sistema tampoco está limpio todavía de COVID. El COVID sigue todavía comiendo recursos, hablando mal de personas, recursos, ¿no? Pero sigue todavía, es decir, el sistema no puede coger sobre la de crucero. Es que aunque la cogía la velocidad de crucero, tenía que incrementarse mucho más, tendríamos que meter todos los recursos disponibles y aún así ya veríamos si seríamos capaces de filtrar todo esto en un tiempo razonable, ¿no? Disculpa. Y aunando los dos temas del debate, las listas de espera y la escasez de sanitarios, ¿hasta qué punto consideráis que una colaboración público-privada agilizaría las listas de espera y mejoraría incluso los niveles de plantilla? Pues, yo creo que es lo que ha puesto de manifiesto el COVID, ¿no? O sea, que la interrelación entre sanidad pública, sí que se ha estado trabajando prácticamente sanidad pública y sanidad privada muy entrelazados, ¿no? En el COVID y muy de la mano en esta pandemia. Madrid, por ejemplo, ha sido un modelo de colaboración en materia de COVID y la disposición de la privada ha sido igual en todo el territorio. Pero aquí, cuando se estaba en los peores momentos, había una cama disponible, hospitalización y UCI, se comunicaba a un mando que era conjunto e inmediatamente se mandaba a un paciente. Y nosotros hemos recibido muchísimos pacientes derivados del ámbito público. Y esto es un problema. Oye, esto es un problema, dice, para alguien sí, hay personas para las que sí es un problema, ¿eh? O sea, el concepto de que se ha derivado pacientes del ámbito público al privado, esto levanta ampollas en determinados sectores. Ese es el sector, el político y el ideológico, el que tiene un problema con estas circunstancias, no la realidad. La realidad es que Madrid, yo creo que ha sido punta de lanza en el modelo de colaboración y en los resultados que ha tenido, ¿eh? Entonces, es la primera vez, dice, porque hasta se ha llegado a poner en duda, dice que el Sistema Nacional de Salud en España es de ámbito público y de ámbito privado. Y los centros privados tenemos la obligación
de colaborar con el ámbito público siempre que sea necesario. No por estados de alarma, que ya se colaboraba antes del estado de alarma y ya estaban los recursos puestos a disposición, sino porque la Ley General de Sanidad así se recoge ya. O sea que esto ya era una cuestión básica. Estaba resuelto. Estaba resuelto, dices. Ahora, se ha puesto en marcha, dice, ¿cómo ha funcionado? Dice, pues en función de lo que ha querido cada comunidad. Si muchas veces el problema que tenemos en este país es que tenemos 17 modelos sanitarios distintos y que va cambiando en función del partido que está al frente. Entonces, para mí este es un problema más ideológico, o sea, es algo básico. Las mismas comunidades autónomas publican en los boletines oficiales cuál es el coste de las intervenciones, de los procesos. Y publica también cuáles son las tarifas con las que va a colaborar con el ámbito público. Y la media es en torno a un 50% menos. ¿Por qué? Dice, porque nosotros a final de mes, si no conseguimos pagar a los proveedores y a los profesionales, cerramos la persiana. Y esto se vincula también con otra cuestión, que es la de, oye, los profesionales médicos solo se tienen que formar en el ámbito público. Oye, que en lo privado tenemos que aportar. Que es muy llamativo que yo trabajo de celador en el ámbito público, hago después medicina, vuelvo y tengo más puntos por haber trabajado de celador, y si llevo 10 años trabajando en lo privado, me computa 0. Es decir, que al final el tema de colaboración público-privada tiene que serlo, y tiene que serlo a todos los ámbitos. Yo creo que a todo profesional sanitario le enriquece la experiencia de pasar por distintas tipologías de centros. Ir por el ámbito público y por el ámbito privado. Y la colaboración, o sea, no hay comunidad autónoma en España, y ha habido varias que lo han intentado, que han querido revertir la posibilidad de colaborar con el ámbito privado por ley, 2 en concreto, y las 2 no han podido dejar de colaborar con el ámbito privado nunca. Dice, ¿por qué? Dice, porque somos el aliado flexible, porque cuando de pronto te ves desbordado, o acudes a nosotros o montas una estructura que no es desmontable. Por lo tanto, en momentos puntuales, salvo que sea algo que no sea coyuntural, si es estructural, de acuerdo, crea, pero si es coyuntural, necesitas acudir a nuestro ámbito. Tanto que se habla de, y se habla y se hablará de los pactos pues, de la sanidad. El pacto mejor que había de la sanidad era el pacto del silencio, no de ocultar, el de no llevar a la lucha política la sanidad. Porque él dice, oye, tú gobiernas en unas comunidades autónomas, yo en otras, allí gobiernan unos partidos regionalistas y todos tenemos el mismo problema y tenemos que buscar una solución. No nos vamos a hacer daño. Cuando eso se lleva a un debate político es cuando empieza a haber unas guerras absurdas, porque al final, como tú estás bien apuntando, a la hora de aterrizar a las soluciones, hablamos todos exactamente lo mismo. Y podemos estar en el debate ideológico, que cada uno puede tener ideología que crea conveniente, que parece fantástico, sí, está muy bien tener ideología. Pero a la hora de llevar a la práctica, a lo mejor tu ideología no la puedes practicar, porque no te queda más remedio que jugar las cartas de la realidad, ¿no? Y al final acabas sumando recursos. Madrid incluso tenía, desde el año 2004 a los CAM, si no han cambiado, que no lo he seguido, la red sanitaria única de utilización pública, está por ley. Está por ley. Entonces, esa es una consecuencia de lo que tú estás contando. Y cualquier comunidad autónoma, del signo que sea, cuando están haciendo política real, pues están diciendo, tengo un problema, miro por el paciente y no tengo la solución. Punto, ya está. Y yo puedo tener ideología que creo conveniente, que está muy bien tenerla, pero a la realidad no puedo aplicarle, tengo que ir a resolver los problemas reales, ¿no? Bueno, por ir concluyendo ya el debate, haciendo un pequeño resumen, hemos hablado de que las listas de esperas han afectado por primera vez a la sanidad privada, hemos hablado de atraer y también retener capital humano, y igualmente de las diferencias de modelo sanitario que hay en las diferentes comunidades autónomas, que al final supone un problema de abordaje. Para concluir, si podéis decir como unos titulares de todo lo que hemos tratado en este tema, en este debate, o lo más destacado del mismo. Si quieres empezamos por allí. Pues nada, deciros que desde luego si se va a establecer esa estrategia tan necesaria de plan de recursos humanos en el ámbito sanitario, hay que contar con la voz de los profesionales. Y en este caso las enfermeras tenemos muchas competencias que todavía están por desarrollar, tanto en la sanidad privada como en la pública. Tenemos la prescripción enfermera, tenemos enfermeras de práctica avanzada, que todavía tampoco se están estableciendo esos puestos de trabajo, las especialidades enfermeras que están todavía sin ser absorbidas por ningún ámbito sanitario al completo. Y tenemos mucho que ofrecer para dar soluciones a la situación de crisis sanitaria actual, como hemos visto que estamos sucediendo. Pero esto solo pasa
por una colaboración entre todos los niveles asistenciales, con una colaboración multidisciplinar y, desde luego, cuidando a quienes cuidan de las personas, en este caso a las enfermeras, con una estabilidad laboral suficiente, con ese desarrollo profesional tan necesario y con otras medidas, como pueden ser las de conciliación también, en una profesión eminentemente feminizada, como es la enfermería, con un 84% de mujeres ejerciéndola actualmente, y que en la sociedad en la que vivimos todavía nos lo ponen un poco difícil para poder conciliar. Pero desde luego que cuenten con las enfermeras, que seguimos estando para el día a día también en las mayores crisis sanitarias, y nosotros que hemos vivido nuestro año internacional de la enfermera y la matrona en este año 2020, que nos pilla en esa celebración en plena pandemia y dando lo mejor de nosotros, el sistema sanitario también se tiene que acordar de cuidar de sus profesionales. Carlos Rubos, por tu parte. Pues yo intentaría resumírtelo en dos. En cuanto a las listas de espera, es que si alguien en este país pretende resolverlas sin tener en cuenta o sin contar con la privada, estaría focalizando en el ámbito de la ideología y no en el del paciente. Si piensas en el paciente, tendrás que contar con la privada porque será lo mejor para él, para que se reduzca lo antes posible. Y en cuanto a los profesionales, que tenemos dos ámbitos. Uno, hay que trabajar el futuro, hay que planificar, hay que tener ese registro, hay que ver cómo damos esas soluciones, pero también podemos actuar en cuestiones muy prácticas y más cercanas, como son esa transparencia y esa agilidad en las homologaciones, en la compatibilidad de los profesionales sin poner sesgos que no tengan sentido, más allá de evitar que se den situaciones de conflicto. Y que las competencias profesionales pues hay que replantearlas. Queremos que el médico le dedique más tiempo al paciente y tenemos una enfermería cada vez mejor formada, y esto tiene que tener una conjunción que se derive en distintas funciones en las que se manejan actualmente. Bueno, yo quiero comentar que si algo ha puesto de manifiesto esta pandemia es el profesionalismo médico, donde el centro ha sido el paciente y la preocupación ha sido por y para los pacientes, y por lo tanto pensamos que es una posibilidad de mejora, sería la realización de una estrategia que fortalezca el músculo profesional que tenemos, mejore la calidad y la calidez del empleo y seamos capaces de retener el talento profesional que tenemos en la sanidad española, que creo que es mucho y bueno, y que todo pasa por realizar también un trabajo inter y multidisciplinar. Una frase que es que que le gusta mucho a nuestro presidente, es decir, que si algo hemos aprendido es que el trabajo tiene que ser multidisciplinar e interdisciplinar en estos momentos, ¿no? Y también considero necesaria para la resolución de la lista de espera, que no se resolucionarán nunca, por otro lado, el trabajo entre la sanidad pública y la sanidad privada. El paciente es el centro y, por lo tanto, cuando hay un exceso de demora, cuando hay una accesibilidad que no le puedes ofertar, tienes que hacer una colaboración y tienes que hacer una colaboración porque el centro, tanto para la sanidad pública como para la sanidad privada, tiene que ser el paciente. Y creo que nada más. Bueno, que es imprescindible la realización de un plan de recursos humanos y sobre todo de un registro de profesionales sanitarios. Y terminamos contigo, Antonio. Pues nada, resumir un poco más que añadir, solamente puntualizar. Al final, la vieja ley de la oferta y la demanda traducida a nuestra realidad es que hay unas demandas que la palabra es muy fea cuando hablamos de necesidades asistenciales de pacientes, pero en la realidad que hay que adecuar esas necesidades a los recursos y personas, diferenciando profesionales, diferenciando, por no llamar recursos a las personas, que es muy feo, queda muy mal, y intentar trabajar que la capacidad de respuesta del sistema a esas demandas, a esas necesidades que tienen los pacientes, sea lo mejor posible, lo más rápido posible, porque también se pueden buscar, con los recursos necesarios que tenemos y las personas, podemos buscar eficiencias y hacer mejores cosas. Pero hay que sumar todos, hay que contar absolutamente con todos, porque la pelota que es muy gorda y va a ser muy complejo sacarlo adelante, pero bueno, hay que ir haciendo lo mejor que se pueda con lo que se tenga. Pues agradeceros vuestra asistencia y nos vemos en el próximo debate.